Antonio, y muchísimas gracias a los que están escuchando por dedicar este tiempo. Vamos a empezar para intentar compensar el pequeño retraso que llevamos. Efectivamente, voy a hablar hoy de las verdades y falsedades en la investigación forense y criminalística de la síndrome de Turín y del sudario de Oviedo, pero también voy a dar otras pinceladas sobre temas que no están estrictamente relacionados con la investigación forense y criminalística, pero sí con la síndrome de Turín y del sudario. Cosas que se han dicho, que son ciertas, aunque suenen extrañas, y cosas que se han dicho que, lo siento, pues no se ajustan a la evidencia científica según los conocimientos actuales. Vamos a empezar por las verdades, que parece que es un poquito más suave. Por supuesto, partimos de un problema de base, y es que en principio no podemos hacer una investigación convencional en el sentido de que el escenario del crimen, como ha dicho el ponente anterior, pues ha sido tremendamente modificado y contaminado, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas culturas, muchas guerras, muchas revoluciones, en fin, poco vamos a poder sacar del escenario en el que se cometió el crimen. Hay ausencia de cadáver, en estos momentos no podemos hacer una autopsia convencional, puesto que no tenemos un cadáver, pero sí contamos con lo que en el ámbito de la ley se denomina como pruebas físicas. Y se trata de las probables pruebas de convicción del magnicidio con mayor influencia en la historia de la humanidad. El primero de ellos, el sudario de Oviedo, aquí lo tienen en una imagen de magnífica calidad. Esta otra en la que se ha contrastado todo lo que son manchas de sangre y otros fluidos cadavéricos. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, la síndrome de Turín. Así que, como sí tenemos pruebas de convicción con las que trabajar, sí podemos hacer una investigación forense, criminalística y, por supuesto, en todo momento, científica. Debo aclarar que en el ámbito forense, por lo menos en España, es habitual la investigación sobre material textil involucrado en hechos delictivos, en homicidios, en agresiones sexuales, este tipo de cosas. Así que para un forense es habitual trabajar con material textil, no es nada ajeno, sino que por el contrario es totalmente cotidiano. Para empezar, debo decir que los hallazgos médicos forenses son compatibles con los hechos que nos narran los evangelios. Y también con lo que esperaría encontrar en estos lienzos un médico forense o un criminalista cuando empiece a trabajar con ellos. Es decir, que grandes sorpresas no las hay. Al principio sí que nos encontramos con datos que chocan un poco, pero en cuanto profundizamos un poquito, pues vemos que no podía ser de otra manera. Hay una concordancia absoluta en los hallazgos que hay tanto en la síndrome como en el sudario, luego veremos hasta qué punto. El número de coincidencias es tan elevado que permite afirmar que ambos lienzos en algún momento envolvieron la cabeza del mismo cadáver. Con respecto a la cronología, debo decir que en ningún momento los dos lienzos estuvieron de forma simultánea sobre el cadáver, sino que el sudario se colocó de forma previa a la síndrome, cuando el cuerpo estaba todavía en posición vertical, durante el descendimiento del cuerpo de la cruz y durante el traslado hasta su lugar de enterramiento, es decir, que el traslado se produjo con el rostro cubierto. Y finalmente, en el lugar del enterramiento, se le retiró cuidadosamente el sudario de Oviedo, fue amortajado con la síndrome y ambos lienzos quedaron en el lugar del enterramiento, en el sepulcro. Pero, insisto, en ningún momento ambos lienzos cubrieron de forma simultánea el cadáver. Las concordancias aparecen no solo desde la antropología, es decir, las facciones, el rostro, las proporciones craneométricas y faciales, sino también de la patología, es decir, las lesiones, las múltiples heridas y contusiones que presentaba y de las que vamos a hablar muy poquito porque no tenemos mucho tiempo y no es ese el motivo de esta conferencia. Les presento simplemente algunas de las concordancias entre la síndrome y el sudario. La síndrome está a su izquierda, el sudario a la derecha, a la misma escala, y vemos las heridas ocasionadas por la corona de espinas, probablemente producidas por sangre vital, es decir, que se vertió estando el sujeto vivo. Y como vemos, están a la misma distancia exactamente, tanto en un lienzo como en otro. El contorno de la épsilon, de esa mancha de sangre que tanto llama la atención, el centro del coágulo, que insistiré luego, pero que ya les digo que no está en la síndrome, pero sí en el sudario de Oviedo. Hay un golpe intenso en el dorso de la nariz, que ha luxado el cartílago nasal y ha desviado la punta de la nariz hacia la izquierda. El pómulo derecho, ambos están inflamados, pero especialmente el derecho está tremendamente inflamado. Los ojos también, muy hinchados. Hay una mancha de forma trapezoidal, emitida a través de los fluidos cadavéricos que salieron por boca y nariz en ambos lienzos, como podemos ver.
La punta de la nariz torcida hacia la izquierda, como decía anteriormente. El mentón muy inflamado, incluso con ausencia de parte de la barba y del bigote. Es decir, que aunque no aparecen los evangelios, se le arrancaron mechones considerables de barba y bigote. Y por supuesto los puntos craneométricos aparecen exactamente igual. Aquí tenemos otra imagen un poquito más clarificadora para ver exactamente el mismo tipo de lesiones. Aquí son más fáciles de identificar. Esta es la parte de atrás de la cabeza, síndrome a su izquierda nuevamente, sudario a su derecha. Volvemos a ver las lesiones ocasionadas y los regueros de sangre ocasionadas por la corona de espinas. Insisto en que las manchas están a la misma distancia una de otra, los focos emisores de esas manchas, y además la morfología es bastante similar. Y otro tipo de lesiones, algunas ocasionadas por la flagelación, de otras hablaremos, tienen más importancia desde mi punto de vista. El cabello recogido, muy manchado de sangre, exactamente en la misma posición. Y aquí tenemos una superposición de ambos lienzos para que vean que no les estoy exagerando cuando digo que las lesiones están a la misma distancia y hay además una similitud morfológica considerable. ¿Qué aparece sobre todo en la síndrome de Turín? Bueno, pues lo que todos sabemos. Una serie de marcas de agua ocasionadas en el incendio del año 1532, arrugas producidas en diferentes momentos, en las diferentes formas en las que se guardó el lienzo para conservarlo, una gran mancha de sangre y otro fluido del que hablaremos después en la zona del costado derecho, atribuida habitualmente a la lanzada, regueros de sangre considerables en ambos antebrazos, marcas de clavos en las manos, chamuscaduras ocasionadas por el incendio de 1532 nuevamente, marcas de azotes distribuidas por toda la superficie corporal, extensas zonas destruidas en el incendio, también marcas de clavos en los pies, regueros de la corona de espinas, nuevas marcas de azotes en la zona de la espalda, la sangre que salió del costado y otros fluidos no solo manchó la zona anterior de la síndrome, sino también la zona posterior. Este reguero en concreto no se produjo de forma espontánea por la efusión de la sangre de la herida, sino que se produjo al colocar el cuerpo sobre el lienzo, reproduciendo exactamente el movimiento relativo que se produjo entre el cuerpo y la síndrome. Más daños materiales ocasionados por el incendio, más marcas de azotes en la zona posterior, en fin, este tipo de cosas de las que ya hemos hablado muchísimas veces y que prácticamente todo el mundo conoce. El rostro es especialmente significativo, primero porque todos tendemos a mirar el rostro de una persona, es la parte del cuerpo que más información nos da, y no solamente por lo que dice, sino por la expresión facial, por sus propias características morfológicas en el rostro, nos da muchísima información, pero además hay gran cantidad de lesiones. Los regueros de sangre de que hablábamos antes, contusiones e hinchazones prácticamente por todo el cuerpo, más contusiones, el cartílago roto, insisto en lo de cartílago y no en el hueso. Además, se produjo una herida en el dorso de la nariz, una herida sangrante. Lo del salivazo no está nada claro, es una cosa que se debería investigar, parece que está, pero no se ha investigado este punto en concreto. Hay emisión de sangre y otros fluidos por la nariz y también por la boca, mezclada con saliva y con otros líquidos de los que hablaremos a continuación. Nuevamente insistimos en el mentón muy hinchado y contuso, barba manchada de sangre y nuevamente insisto en la circunstancia de arrancamiento de mechones, grandes mechones en barba y bigote. Bueno, esta imagen, por cierto, me sirve para recordar una cosa. Efectivamente no tenemos un cadáver, no tenemos un cuerpo como tal, pero el profesor Miñarro, Juan Manuel Miñarro, con sus esculturas, con sus trabajos, con sus exactísimas representaciones de los Cristos sindónicos, a los investigadores nos ha proporcionado ese cadáver, aunque sea de forma virtual, para que podamos empezar a trabajar con él. Así que mi agradecimiento al profesor Miñarro, otro andaluz de pro, por cierto. Empezamos de arriba a abajo, las lesiones ocasionadas por la corona de espinas. Después de investigar, pues la única conclusión plausible es que la corona tuvo forma de casco y no de aro alrededor de la cabeza, y además tuvo que ser asentada, colocada firmemente alrededor de la cabeza utilizando algún tipo de cordura, algún tipo de material vegetal, puesto que en aquella época no había material sintético, para asegurarla alrededor de la cabeza. De otra forma, no se habrían producido las lesiones con la morfología que tienen en síndrome y sudario.
Cuando hicimos público las conclusiones de esta investigación sobre la corona de espinas, nosotros no conocíamos esta reliquia que se conservaba antes del incendio en Notre Dame de París, de la que se dice que es la corona de espinas, pero si nos fijamos, aquí espinas no hay ni una. Aquí lo único que hay es un material textil, probablemente un junco, con el que se ha hecho algún tipo de cuerda y que, bueno, pues todo parece indicar que las espinas se fueron repartiendo entre la cristiandad, se fueron regalando y se conservó solamente el material con el que se hizo la cuerda. Aquí pueden ver ustedes en detalle esta imagen. Con respecto a la hematohidrosis, que es como se denomina en el ámbito científico el sudor de sangre que mencionan los evangelios, algunos investigadores dicen que muchas de las manchas visibles todavía en síndrome y sudario están ocasionadas por este sudor de sangre. Bueno, yo discrepo de esta opinión porque hoy en día no tenemos medios para confirmar de forma absolutamente rigurosa que una mancha en concreto esté formada por esta mezcla de sudor y de sangre. Pero es que además tenemos la circunstancia añadida de que esta fue las primeras fusiones de sangre que se produjeron en el cuerpo. Y todas las demás, sobre todo la corona de espinas, que sangró profusamente, cubrió estas manchas y difícilmente, no solo hoy, sino en el futuro, difícilmente podremos encontrar alguna que con toda certeza se deba exclusivamente a este sudor de sangre, porque han sido contaminadas y manchadas posteriormente con otra efusión de sangre ocurrida con posterioridad. Con respecto a la flagelación, debo decir que fue un castigo tremendo, no fue darle unos azotes y ya está, para dar un escarmiento, sino que fue tremenda en el sentido de que incluso uno de los verdugos intentó por todos los medios matar al condenado en lugar de la flagelación sin que llegara a ser crucificado, pero no lo consiguió a pesar de todo. Bueno, empezamos con una de las falsedades, no tengo más remedio, por seguir simplemente un criterio cronológico, un criterio anatómico en las heridas, en las lesiones. En la imagen de la izquierda, si se fijan, los regueros de sangre tienen un patrón aparentemente caótico en el que se entrecruzan unos con otros y los investigadores en el pasado pensaban que se produjo porque el azotado estaba en la posición que ven ustedes a su derecha, es decir, atado a una columna baja, inclinado y de esta manera pues ofrecía gran parte de su cuerpo a los que lo estaban castigando. Por lo tanto, la sangre corría a favor de la gravedad en todos los sentidos por esta circunstancia, por la posición anatómica del condenado. Pero nosotros discrepamos de esta hipótesis, a pesar de la aparente evidencia de estos regueros de sangre entrecruzados, y creemos que el condenado estaba en esta posición. No sabemos si suspendido del todo, apoyando los pies en el suelo o no, pero sí en posición vertical, con los brazos por encima de su cabeza y exponiendo todo su cuerpo a las personas que le estaban castigando. En estos momentos, lógicamente, la sangre corría a favor de la gravedad hacia abajo, pero en el momento en que se terminó el castigo, soltaron al condenado y este quedó en una posición de tumbado boca abajo, en decúbito prono, y lógicamente al estar en una posición horizontal, con la espalda hacia arriba, pues la sangre seguía fluyendo de sus heridas y estos últimos regueros de sangre cubrieron a los primeros, por lo tanto los enmascararon y los únicos que son visibles actualmente fueron los últimos regueros que, como hemos visto, pues corrían en todas direcciones. Las consecuencias de la flagelación, pues no fue solamente textualmente arrancarle la piel a tiras, sino que también hubo lesiones profundas que llegaron a afectar no solo a piel y a tejido celular subcutáneo, sino también a tejido muscular. Llegaron a arrancar grandes porciones de masa muscular, pero además la transmisión de la presión del impacto se transmitía en profundidad. ¿Cuánto? Pues bastante, como mínimo 2 centímetros y probablemente más. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si recordamos nuestras lecciones de física cuando éramos escolares, sabemos que el agua transmite muchísimo mejor la presión y las vibraciones que el aire. Y nuestro cuerpo en un 70% está constituido con agua, es decir, que cualquier presión que apliquemos en nuestro cuerpo será transmitido a distancia a través de esa agua que forma parte de nuestro cuerpo. Esto es especialmente visible en una persona que tenga un ligero o un gran sobrepeso, que si damos un pequeño golpecito en alguna zona de su piel, vemos cómo se transmite en forma de ondas a distancia. Así que no es que lo diga yo, es que es un pequeño experimento que podemos hacer todos en casa con nosotros mismos o con una persona de nuestra confianza.
Pero, insisto, las lesiones no se limitaron solo a la piel y al tejido celular subcutáneo y al músculo, sino que llegaron a lesionar órganos internos. ¿Hasta qué punto? Pues produjeron lesiones importantes en los pulmones y en el corazón. Llegaron a provocar un derrame pleural y un derrame pericárdico, que es una acumulación de líquido que produce el cuerpo para intentar defenderse de estas agresiones, y ustedes dirán, bueno, si añadimos más líquido estaremos facilitando la transmisión en profundidad de estos impactos. Sí y no. En principio sí, por supuesto, porque sigue siendo agua y poco más, y cloruro sódico y algunos solutos más presentes en nuestra sangre, pero al estar estos líquidos rodeando el pulmón y corazón, lo que hacían era disipar la energía, transmitirla alrededor de los órganos y impedir que toda ella viajase en profundidad afectando a los órganos, sino que un elevadísimo porcentaje de esta energía de impacto se disipaba y no llegaba a afectar a los órganos. De todas formas, seguro que hubo lesiones internas tanto en corazón como en pulmones. Y bueno, lamentablemente como forense pues tengo muchísima experiencia en este tipo de situaciones, en impactos que aparentemente no tienen demasiada importancia, pero que luego en la mesa de autopsia sí que encuentro hallazgos profundos en órganos como corazón y pulmones ante traumatismos torácicos. ¿Hasta qué punto estas lesiones pudieron ser importantes? Pues seguro que se produjeron arritmias cardíacas, podría haberse producido una parada cardíaca, que es lo que pretendía uno de los verdugos, y además todo ello consecuencia no solo de los impactos directos sobre el corazón, sino de la liberación del potasio, que es un metal que está presente en todos nuestros fluidos corporales y que se liberó al destruir toda esa masa muscular, se liberó el torrente sanguíneo, y un pequeño aumento o una pequeña disminución en los niveles de potasio en nuestra sangre induce arritmias cardíacas severas, incluso puede producir una muerte. De hecho, una de las sustancias ahora no lo sé, que se utilizaban en el pasado en Estados Unidos para ejecutar la sentencia capital, la pena de muerte, una de las sustancias que se usaba precisamente era potasio, o sea que es perfectamente conocido su poder deleterio sobre el organismo. Pero además también hubo lesiones en los riñones, no solo lesiones directas como transmisión de esta energía de impacto que dañó morfológicamente los riñones y pudo provocar hemorragias, sino que además al destruir la masa muscular no solo se libera potasio, sino una proteína que está dentro del músculo que se llama mioglobina y que cuando circula por la sangre el cuerpo intenta depurarla, intenta expulsarla, y la única forma que tiene de hacerlo es a través de los riñones. El problema es que tapona las vías excretorias renales y produce un fracaso renal. Es decir, que ya estamos teniendo causas más que suficientes para provocar la muerte por sí misma. Arritmias cardíacas, parada cardíaca, fracaso renal, todas ellas causas más que suficientes, causas muy graves. La crucifixión, pues morir en la cruz no era morir de aburrimiento en una postura incómoda, expuesto a la intemperie, sino que era la más cruel y refinada de las torturas, porque la persona que estaba crucificada, sobre todo si se le clavaba las manos, moría por una lenta y dolorosísima asfixia. Y lo de dolorosísima es textual, sobre todo con las manos clavadas, porque al dañar los nervios que recogen la sensibilidad de las manos, que es una de las zonas más sensibles de nuestro cuerpo, para que la persona pudiera respirar se veía obligado a apoyarse en los pies, en el clavo con el que estaba clavado los pies a la cruz, y subir un poquito el cuerpo hacia arriba, apoyándose en los brazos, haciendo algún tipo de flexión, una flexión bastante bárbara, con lo cual podía expandir un poco la cavidad torácica y podía tomar una bocanada de aire, a cambio de un terrible dolor que le obligaba necesariamente a dejar de respirar durante algunos momentos. El problema es que no puedes dejar de respirar indefinidamente, tienes que respirar cada pocos segundos para mantenerte con vida, y aunque intentes evitarlo porque te produce un dolor terrible, tu cuerpo se rebela y finalmente acabas respirando aunque te niegues a hacerlo. Pues esto podemos imaginarnos este tremendo castigo durante horas asociado a la tetanización, es decir, a calambres intensos en todos los músculos corporales. Los que tenemos la experiencia de haber sufrido algún calambre sabemos lo molesto que es, y eso solo cuando nos ocurre en una pierna. Pues imaginemos calambres intensos y profundos en todo el cuerpo que te mantienen absolutamente inmovilizado y con un dolor terrible, es decir, es una muerte tremenda. Por eso, como ha dicho el ponente anterior, estaba reservado para delitos tremendos como el de sedición.
En cuanto a la cruz, pues lo siento por casi todas las representaciones artísticas, pero los condenados habitualmente a morir en la cruz no llevaban toda la cruz a cuestas, sino que llevaban solamente el travesaño horizontal, llamado patibulum, mientras que el stipes, el travesaño vertical, estaba puesto permanentemente en el lugar de la ejecución. Esto era simplemente por una cuestión práctica. Una cruz entera pesa más de 100 kilos, 150 habitualmente cuando es una madera densa, y un condenado no podía transportarla durante una larga distancia. Así que pues preferían dejar la cruz a medio poner, con lo cual aceleraban los preparativos, y el condenado transportaba solamente el travesaño horizontal, que ya de por sí era suficiente castigo. Y además, para limitar su movilidad, estaba atado no solo a sus manos, sino también a una de sus piernas, utilizando algún tipo de cuerda. Este travesaño no era de madera pulida, sino que estaba ligeramente desbastada, muy rugosa, muy áspera, y produjo lesiones importantes en la zona de los hombros, como podemos ver en esta nueva escultura de Miñarro. Y no solo produjo lesiones por sí misma, sino que abrió nuevamente las heridas de flagelación que estaban ahí, que estaban intentando cicatrizar y produciendo nuevas efusiones de sangre. Bueno, pues ya empezamos con algunas de las polémicas. En la zona de los hombros se han encontrado partículas de madera, probablemente procedentes de este travesaño horizontal de la cruz, y una vez analizado se ha determinado que eran de madera de roble. Bueno, pues algunos de los lignum crucis que tenemos en España, por ejemplo el de Santo Toribio de Liébana, está hecho con madera de ciprés. Ya empezamos con las dudas, ya empezamos con las polémicas, ya empezamos a sospechar que algo se está fraguando. Bueno, no hay ningún problema. No tienen por qué ser los dos trozos de madera procedentes del mismo tipo ni del mismo árbol, ni muchísimo menos. La madera de ciprés es una madera resinosa, es una conífera y es una madera perfecta para estar a la intemperie sin ningún tipo de protección, puesto que la resina le protege de los elementos, de la lluvia, del sol, de la sequedad, de casi todos los insectos, con lo cual pues es una madera perfecta para dejarla en un sitio en el que va a ser usada con frecuencia y no tener que ocuparse de ella. Por el contrario, la madera de roble no resiste tanto a la intemperie, necesitaba ser protegida, pero por el contrario es una madera muy dura que podía ser clavada y desclavada muchísimas veces y que es mucho más resistente que la del ciprés, que ya de por sí también lo es. Así que no hay ningún inconveniente en que ambos travesaños tuviesen diferentes tipos de madera. Como ya he dicho antes, las manchas y los regueros de sangre están donde deben estar y no donde quisiéramos nosotros o donde quisieran los artistas que los han reflejado. Por ejemplo, el ejemplo palmario son las marcas en las manos, que los clavos aparecen no en la palma, como todo el mundo sabe, sino en la zona de la muñeca, en el carpo. Aquí vemos la posición exacta de los clavos en la muñeca, pero recordemos que la muñeca, el carpo, también forma parte de la mano, aunque nosotros mentalmente intentemos separarlo de la mano en otra porción anatómica diferente. Como todos sabemos, las partes de la mano son carpo, metacarpo y dedos. No solo se produjo una efusión de sangre por boca y nariz, sino también de líquido de edema pulmonar, que es este que estamos viendo aquí, lo quito para no herir susceptibilidades, y este líquido se produce sobre todo cuando una persona muere por asfixia. Parte de la sangre se sale del torrente circulatorio, sale de los pulmones, y una vez en los alveolos pulmonares se mezcla con el aire atmosférico y forma esa espuma que hemos visto anteriormente, y que tiene unas características físicas muy concretas y fluye de forma totalmente diferente, como podemos imaginar, a cómo lo hace la sangre, y forma unas manchas muy peculiares de las que hablaremos a continuación. Seguimos con las polémicas, el famoso espacio de Destot. Es raro el libro, es rara la ponencia, es raro el escrito en el que no se comenta que los clavos de las manos se alojaron en el espacio de Destot, que es este espacio que vemos marcado aquí en rojo entre los huesecillos del carpo. Bueno, pues debo decir que no existe el espacio de Destot y les cuento una pequeña historia divertida y para mí triste como médico. Los mejores anatomistas de la historia fueron franceses y hicieron sus estudios en el siglo XIX. Los franceses, por si alguien no lo sabe, son personas que son muy amantes de lo suyo, de todo lo que es francés. Ellos consideran que lo francés es lo mejor del mundo y lo demás está a tremenda distancia, es decir, justo lo contrario de lo que nos pasa a los españoles. Hasta tal punto son así que han creado un vocablo, una palabra que define esa actitud y que los franceses llaman chauvinismo. Bueno,
Pues como les decía, los mejores anatomistas fueron franceses, trabajaron en el siglo XIX y evidentemente pues cada anatomista, cada investigador intentaba descubrir alguna estructura anatómica que hubiese pasado desapercibida a sus compañeros anteriormente, a la que ponerse en su nombre y de esta forma pues pasar a la historia. El problema es que claro, conforme pasaba el tiempo pues quedaban menos cosas por descubrir, ya estaba todo escrito, todo contado y el señor de Stott pues se encontró con la tesitura de que ya no encontró nada que pudiera describir de nuevo y a lo que ponerle su nombre, pero esto no fue un obstáculo. Si no existe, se inventa, que no pasa absolutamente nada. Pero claro, como esto lo había escrito un francés y todos los anatomistas eran franceses, nadie se atrevió a cuestionarlo, se puso en los textos, incluso a hoy no lo sé, pero cuando yo estudié medicina entre los años 79 y 85 del pasado siglo, en los textos de anatomía aún aparecía el espacio de Stott, aunque todos sabíamos, y así se nos decía, que es un espacio virtual, que no existe. Bueno, pues lamentablemente esto sigue apareciendo todavía en casi toda la bibliografía sindónica. Algunos investigadores han comentado su opinión, su hipótesis de que Cristo no murió en la cruz, sino que sufrió algún tipo de catalepsia, de desvanecimiento, que fue confundido con la cruz, pero que no, que ellos encuentran hallazgos objetivos que corroboran la hipótesis de que no, la posición del cuerpo no se debía a la rigidez cadavérica, es decir, a que estaba muerto, sino a toda esta descompensación de iones que he comentado antes, sobre todo del potasio, pero también del calcio, y que ocasionaban lo que se denomina espasmo carpopedal o mano de comadrón. Sinceramente, yo no encuentro el espasmo carpopedal en la síndrome. Discrepo totalmente de esta hipótesis. También se habla de tetania hipocalcémica. No. Por la sencilla razón de que si se produce la tetania hipocalcémica no produce los calambres estrictamente en las manos y en los pies, sino que los produce en todo el cuerpo, incluido el rostro, y las facciones se deforman terriblemente. De hecho, la expresión que adopta una persona que tiene esta tetania hipocalcémica, que tiene este desbalance iónico en su sangre, pues tiene el rostro totalmente deformado y ni siquiera sus familiares son capaces de reconocerlo. Y no es el caso de la síndrome. El rostro está perfectamente sereno, no hay ningún signo de tetania hipocalcémica. Lo siento. Todos los investigadores discrepamos. Sí que se habla de la presencia de la mano de predicador, que sinceramente tampoco encontramos, y lo justifican con la lesión del nervio cubital probablemente ocasionada por la inserción del clavo. Probablemente hubo lesión de algún nervio en la mano, probablemente, pero en el momento en que se produce la muerte se relaja la musculatura y no queda la mano con el gesto que adopta habitualmente con una parálisis de ninguno de los nervios. Esta es una mano de una persona que tiene una parálisis del nervio cubital precisamente. Los regueros de sangre que aparecen en los antebrazos, como comentaba antes, se produjeron durante la crucifixión, cuando estaba vivo, intentando respirar, haciendo estas flexiones con sus brazos para poder respirar y, lógicamente, al mover su cuerpo y sus brazos, pues estos regueros de sangre fluían de forma diferenciada y discontinua a través de sus antebrazos antes de caer al suelo, como podemos ver en estas imágenes. Con respecto a los miembros inferiores, aparecen lesiones en las rodillas, probablemente cayó al suelo o fue golpeado en las rodillas, esto no lo podemos asegurar, nos falta información. Aparecen huellas de clavos, como hemos visto anteriormente, en el dorso de los pies. Y también aparecen marcas de forma digitiforme que reproducen las manos, los dedos concretamente, de las personas que de alguna manera colaboraron a transportar y o a amortajar el cadáver en algún momento. Aparecen marcas de ligaduras, como hemos visto, y era esperable, puesto que esta era la costumbre entre los romanos, de atar el travesaño horizontal también a una de sus piernas, utilizando algún tipo de cuerda. Lo que no encontramos son evidencias objetivas compatibles con que se haya producido ninguna fractura ósea, sobre todo en las piernas, que es un sitio especialmente vulnerable. La zona anterior de las piernas, la tibia, está muy cerquita de la piel, tan cerquita que cualquier fractura o produce una hinchazón, una tumefacción importante que no aparece, o llega a desgarrar la piel con los fragmentos óseos y produce fracturas abiertas, cosa que tampoco se observa en las piernas del condenado. En posiciones de los clavos en los pies hay muchísimas posibilidades y de hecho aparecen en los restos arqueológicos de crucificados en diversas posiciones. Una pudo ser esta,
que se ha utilizado en bastantes ocasiones, pero no es el caso del hombre de la síndone. En el caso del hombre de la síndone simplemente se atravesó, como podemos ver, entre el segundo y el tercer metatarsiano. No había ningún problema, puesto que no estaba colgado de los pies, sino que estaba en posición vertical, con la cabeza hacia arriba, con lo cual no se desclavaba. Con respecto a si se utilizó o no se utilizó sedile, que es este pequeño trocito de madera para permitir el apoyo de los pies, pues no lo podemos saber. Por la posición de las piernas parece ser que sí, pero no lo podemos saber. Es probable que se utilizara simplemente porque con esto se facilitaba el que pudiera apoyarse con los pies y respirar con más comodidad, con lo cual pues esto no es que fuese humanitario. Es que el condenado tardaba más en morir que lo que pretendían los romanos, dar un escarmiento al resto de la población para que se portaran bien y no acabaran como el señor que estaba ahí. ¿Se usó un clavo o dos para los pies? Pues todo parece indicar que se usó uno solo. Insisto en que no se evidencian lesiones óseas, los clavos entraron limpiamente a través de partes blandas y no llegaron a tocar hueso. Y otra polémica que todavía sigue vigente en nuestros días. Si observamos la imagen de la planta de los pies, parece ser que el pie izquierdo es más pequeño que el pie derecho, como pueden ver ustedes en la ampliación de su derecha. Y esto ha hecho pensar en el pasado y aún en el presente que esta persona tenía una deformidad y tenía un pie más grande que otro, cosa que aparece en esta moneda del siglo III, por ejemplo, representando esta circunstancia. Y todavía hoy, en las representaciones de los crucificados en la Iglesia Ortodoxa, pues se reproduce este tercer travesaño, este sedile inclinado, para reproducir esta circunstancia de tener un pie más corto que el otro. Con respecto a la lanzada, la hemos dejado para lo último, aunque anatómicamente no le corresponde esta posición, simplemente porque me voy a extender un poquito más sobre ella. Ha habido muchos avances en los últimos años. San Juan nos dice que cuando ya estaba muerto el condenado, pues para cerciorarse un soldado le atravesó el costado. Y atravesar significa textualmente atravesar, no significa ninguna otra cosa. Y cualquiera de las traducciones de este evangelio, en cualquiera de los idiomas, pues reproduce exactamente esta circunstancia. En inglés es piercing, como todos sabemos, atravesar, en francés exactamente igual, es decir, todos los evangelios hablan de que el cuerpo fue atravesado, no solamente alanceado. Las representaciones de todas prácticamente reproducen la lesión en el costado derecho, como podemos ver, con una efusión de sangre y de otro líquido cadavérico que, aunque Juan lo interpreta como agua, lógicamente no tenía conocimientos médicos. Se trata de los líquidos que he mencionado anteriormente, de derrame pleural y de derrame pericárdico. Los investigadores en el pasado hablaban de que la punta de la lanza entró en el quinto espacio intercostal, atravesó pulmón y llegó a las cavidades derechas del corazón, sobre todo a la aurícula derecha, como ven ustedes en esta imagen. Bueno, pues nuestra hipótesis discrepa bastante, en el sentido de que la entrada fue efectivamente por el quinto espacio intercostal, pero no fue con una trayectoria hacia el centro, hacia el eje del cuerpo, y no tuvo orificio de salida, sino que por el contrario, la trayectoria fue en sentido de delante hacia atrás, antero-posterior, ligeramente inclinada hacia arriba, como luego veremos, y con salida de la punta del arma en la zona del hombro derecho, por encima de la escápula de la paletilla. Esta es nuestra hipótesis. Insisto en que lo que llaman los ingleses el cinturón de sangre, es decir, este reguero que corre de lado a lado del cuerpo en la zona de la espalda, se formó al colocar el cadáver sobre la síndone y no mientras estaba en la cruz. Como todos sabemos, la sangre, sobre todo de un cadáver, no fluye en sentido horizontal, sino que lo hace en sentido de la gravedad, hacia abajo siempre. Bueno, pues esta mancha, como decía, que identifica a San Juan en su evangelio como de sangre y agua, efectivamente tenía sangre y más cosas, había líquido de edema pulmonar, y lo que lo identifica como agua, pues era este derrame pleural y pericárdico. ¿Por qué lo identifica como agua? Bueno, pues porque el agua que él bebía o la que él veía en su Judea natal tenía este aspecto que ven ustedes en su imagen y que sigue siendo a fecha de hoy, lamentablemente, el aspecto del agua potable para una gran parte de la población mundial. Ahí tienen ustedes una imagen de autopsia arriba en la que pueden ver este líquido pleural y líquido pericárdico, turbio, con ese color pues que tienen los torrentes de agua de zonas sobre todo arcillosas, como puede ser pues, muchos de los ríos de Andalucía, el río Segura, en mi zona natal,
O sea que era de esperar que una persona no experimentada, sin conocimientos médicos, pues lo confundiera con agua. Pero no es solo agua, tiene otras cosas. Tiene sobre todo una proteína que se llama fibrina y que hemos podido encontrar sobre todo en muestras procedentes del sudario de Oviedo. Con respecto a los que dicen que no hay sangre, que lo que hay es pintura, bueno, pues ahí tienen ustedes un glóbulo rojo. Como ha perdido su contenido y está deshidratado, no tiene el aspecto de rosquilla, de donut que tienen los glóbulos rojos humanos, pero aún sigue siendo identificable perfectamente y luego se ha corroborado por los medios habituales en medicina legal y forense y en criminalística se ha confirmado que es sangre, además sangre humana, sin ningún género de duda. Aquí tenemos en el sudario Oviedo una imagen probablemente ocasionada por la lanzada, puesto que tiene su mancha de sangre, son dos manchas concéntricas como vemos, su mancha de sangre y líquido de edema pulmonar, cadavérica por cierto, no es sangre vital, esta sangre se vertió cuando la persona ya estaba muerta, insisto en lo que ya estaba muerta, no estaba vivo, y además a su alrededor hay otro cerco que se podía perfectamente confundir con agua y que está formado por esta mezcla de líquido pleural y de líquido pericárdico que he mencionado anteriormente. Cabría esperar que el orificio de salida de la lanzada, luego les enseñaré dónde está ubicado, tocase algún hueso. Bueno, pues no lo hace, simplemente porque el cuerpo estaba aún en posición vertical con los brazos elevados y en esta posición las escápulas, las paletillas basculan hacia afuera, con lo cual dejan el espacio justo para que pueda salir la punta de la lanza entre la escápula y la columna vertebral y además atravesó todo el cuerpo entre dos costillas, con lo cual tampoco hubo ninguna lesión ósea. Ahí tienen ustedes los grados, 14 grados respecto al plano vertical, el plano sagital. ¿Y por qué está situada la herida del costado en el lado derecho y no en el izquierdo? Como todo el mundo sabe que el corazón está en el lado izquierdo. Bueno, pues porque no está en el lado izquierdo. Tampoco en el derecho. El corazón está situado en la zona central del tórax. Lo que pasa es que durante mucho tiempo estaban prohibidas las autopsias en los cadáveres humanos y los conocimientos que se tenían pues eran bastante pobres. Simplemente era lo que se podía percibir desde fuera por una exploración atenta. Y una persona que esté delgada, si se toca la parte la parte izquierda del tórax, es decir, la zona opuesta a la que está la flecha, podrá notar perfectamente el golpeteo del corazón al latir contra las costillas. Esto hizo pensar en el pasado que el corazón estaba a la izquierda. Pero los soldados, los combatientes, aprendieron por experiencia, a algunos les costó la vida aprenderlo, que el corazón no estaba a la izquierda y que el punto más vulnerable del cuerpo era precisamente ese, por una sencilla razón. Las cavidades del lado izquierdo del corazón son muy gruesas, en una persona sana pueden llegar a tener hasta 2 centímetros de grosor y cuando un arma penetraba en esta zona del corazón, el propio cuerpo intenta curarse desde el momento cero y lo que hace es contraerse para cerrar esta herida y, si no impedir, por lo menos minimizar la salida de sangre fuera del corazón y fuera del cuerpo a través de la herida. Por el contrario, las cavidades del lado derecho, sobre todo la aurícula derecha, es mucho más delgadita y no tiene esta capacidad, es decir, que aunque se contraiga, no va a reducir el tamaño de la herida de forma significativa y se produce una salida de sangre masiva. Una herida en este punto produce la salida de prácticamente toda la sangre corporal en un plazo de 2-3 segundos máximo. ¿Qué es lo que pretende cualquier combatiente? Matar a su adversario y matarlo de forma rápida para que ni siquiera moribundo sea capaz de ocasionarle a él ninguna herida o de matarle en un último esfuerzo supremo. Como vemos, no solo los romanos practicaban este tipo de esgrima y procuraban infringir las heridas en esta zona, sino que 1000 años antes los griegos también lo hacían, como vemos en estas representaciones artísticas. En las conclusiones de este estudio se presentaron en el Congreso Internacional de Paleopatología en el año 2017, en Alicante concretamente, y no hubo ninguna objeción seria a estas conclusiones, es decir, que la comunidad científica no se opone a la hipótesis de que el cuerpo fue crucificado en base a las pruebas que nosotros aportamos. Algunos investigadores hablan de que en la síndone y en el sudario aparecen los 5 signos cadavéricos, que son estos que represento aquí y de los que voy a hablar muy rápidamente. Hablan de que se puede evidenciar el rigor mortis, la rigidez cadavérica, esto es cierto, y por eso tiene la posición que aparece en la imagen sindónica.
Otros hablan de que se pueden apreciar las livideces cadavéricas, que son las manchas violáceas que aparecen en la piel, en las zonas de declives en los cadáveres, porque aunque no hay riego sanguíneo propiamente, puesto que no hay latido cardíaco, pero toda la sangre sufre el efecto de la gravedad y se va depositando en las zonas bajas del cuerpo. Si está tumbado boca arriba, pues ocurre en la zona de la espalda, de los glúteos. Bueno, esto probablemente ocurrió con el cadáver, con la poca sangre que aún tenía dentro, pero desde luego este cambio cromático de la piel no se evidencia, no se manifiesta ni en síndone ni en sudario. Lo mismo puedo decir de la palidez cadavérica, del albor mortis. El cadáver estaba pálido, seguro, pero bueno, relativamente, porque estaba cubierto de sangre. Difícilmente podíamos ver de qué color tenía la piel porque estaba totalmente cubierto de sangre. Y desde luego este color de la piel no se transmitió ni a síndone ni a sudario. También se habla de que hay signos de que el cadáver estaba frío. Bueno, discrepo. Lo normal cuando una persona muere es que su temperatura corporal vaya bajando hasta que se iguala con la temperatura ambiental. Si la diferencia es poca, lo hace en un plazo muy breve. Si hay una gran diferencia, si es invierno, con temperaturas bajas o extremas, pues tarda menos. En fin, hay grandes diferencias y esto es lo habitual, pero hay excepciones como en casi todo. En el ámbito de la medicina legal y forense se habla de la rigidez precoz e intensa que en ocasiones sufren algunos cadáveres. Y esto ocurre en una serie de circunstancias, que son las siguientes. Primera, cuando la persona ha muerto por asfixia, como es el caso que nos ocupa. Cuando la persona muere realizando un esfuerzo físico intenso, como es el caso que nos ocupa. O cuando la temperatura corporal estaba muy elevada en el momento de la muerte, o bien como consecuencia de esfuerzos musculares, o de una hipertermia, es decir, un golpe de calor, una insolación, o bien como consecuencia de una fiebre intensa. Bueno, pues todas estas circunstancias se pudieron dar en el caso del hombre de la síndone. Así que seguro que por lo menos en los primeros momentos no se produjo un enfriamiento del cadáver, una disminución de su temperatura, sino que se produjo un aumento de la temperatura corporal. Y este aumento puede llegar incluso a 45 grados. Normalmente una persona cuando está a 42, 43 grados está muy malita y si no se baja la temperatura muere pronto. Una persona viva no va a llegar a tener una temperatura corporal de 45 grados. En cambio, un cadáver que sufre este fenómeno sí puede llegar. Y desde luego lo que no aparecen son signos de putrefacción cadavérica ni en síndone ni en sudario. Es decir, que de todo lo que hemos hablado, la única evidencia absoluta es la presencia de rigidez cadavérica. El sudario, por cierto, se colocó muy cuidadosamente, tan cuidadosamente que llegó a coserse con aguja e hilo para asegurar su posición usando mechones de cabello y mechones de barba. Es decir, que se tomaron muchísimo tiempo y muchísimo cuidado para ponerlo, hasta el punto de que las manchas no se desplazaron, no se emborronaron y nos han permitido hacer el estudio criminalístico que les estoy describiendo de forma muy somera en este momento. No voy a entrar en las posiciones del lienzo en el cadáver, fue muy compleja, tuvo 3 posiciones diferentes. Les he hablado anteriormente de esta mancha, de la gotita de sangre que hay debajo del épsilon, de la hemorragia en forma de épsilon, y que, como pueden ver, el centro de la gotita ha desaparecido en la síndone por la sencilla razón de que está en el sudario de Oviedo. Ahí lo tienen ustedes representado. Con respecto al estudio de polen, que es otra cosa que se hace habitualmente en material textil involucrado en delitos, pues en los últimos años ha habido cambios importantes respecto a lo que se dijo en el siglo pasado. En concreto, sobre todo, gracias a nuestra investigadora, nuestra bióloga de Ledices, doña Marcia Boy, que partía de la hipótesis de que además de halo y mirra deberían haber otro tipo de cosas en el síndone y sudario. Ella hablaba de que deberían estar todas las plantas y todos los extractos florales y vegetales que aparecen en los textos antiguos, sobre todo en Dioscórides y en Plinio el Viejo, en referencia a cómo se amortajaban los cadáveres de los reyes en Oriente Medio en el siglo I. Y tenía la hipótesis de que muchas de estas sustancias estaban ahí y se habían encontrado, pero que se habían identificado erróneamente. Por ejemplo, ella hablaba de la Gundelia thunderforti, que es esa planta que aparece arriba a su izquierda, es un cardo muy parecido a los cardos que crecen en España, y ella decía, con ese español que tiene con acento italiano, que aunque los judíos tienen una cultura muy extraña para nosotros, ni siquiera ellos le ponen un cardo borriquero al cadáver de un ser querido.
y que estaba convencida de que esa planta, ese polen, se había identificado erróneamente y que en realidad pertenecía a otra diferente, el Helichrysum. Morfológicamente son muy parecidos y con los medios que se utilizaron a mitad del siglo XX pues era muy fácil confundirlos, sobre todo con la metodología estándar en aquella época que hoy no se usa porque no se considera la más adecuada. Ella estaba investigando con muestras del sudario de Oviedo en la Universidad de Mallorca, yo lo estaba haciendo con otras muestras diferentes en la Universidad de Murcia y bueno, finalmente pues fui yo el que encontró el polen, que es este que tienen ustedes aquí, y que ha sido identificado totalmente, fuera de toda duda, como Helichrysum y no como Gundelia thunderforti. Es decir, que hay otra serie de sustancias implicadas en el amortajamiento del cadáver, además del aloe y la mirra que mencionan los evangelios. Otra cosa que buscamos los forenses en una persona que ha sido víctima de una agresión son lo que se llaman lesiones de lucha y defensa. Cuando una persona es agredida, si puede, se defiende y si no, por lo menos intenta minimizar las consecuencias de la lesión, de la agresión que está sufriendo. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, no hay lesiones de defensa, aunque era una persona muy fuerte, mucho más alta y mucho más fuerte que el estándar de su época. No se defendió en ningún momento y tampoco hizo absolutamente nada por minimizar las consecuencias de los golpes. Todos son impactos directos, no hay ningún golpe tangencial, superficial, así que no intentó defenderse en ningún momento. Como les he dicho antes, varios artistas, pero especialmente el profesor Miñarro, pues han reconstruido anatómica, antropológica y patológicamente al hombre de la síndrome con toda la información que aparece en síndrome y sudario. Y no solo han permitido reconstruir la expresión que pudo tener en ese momento, sino también el aspecto que pudo tener antes de sufrir todas estas agresiones. Aquí lo tienen antes y después. Hay un pequeño cambio significativo. Y ahora vamos con las falsedades. Vamos a intentar ser muy suaves porque no pretendemos desafiar a nadie ni ofender a nadie, sino simplemente exponer cómo está la situación ahora mismo a la luz de los conocimientos científicos actuales. Y primero lo que debo decir es que planificar un experimento no es fácil. Hay que intentar reproducir todas las circunstancias que se produjeron en la situación que estamos investigando y reproducirlas de forma exacta. Así que lo primero que tenemos que hacer es identificar esas circunstancias y luego reproducirlas. Si no lo hacemos, las conclusiones de nuestro experimento nos van a salir unas cosas muy raras que no se asemejan en absoluto a lo que pasó en realidad. Y les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que un alfarero, pues en un momento de ocio, buceando por internet, descubre una foto de lo que él ve que llaman pizza piemontese, de la que no tenía conocimiento, y dice, pues qué bien, pues voy a hacerla yo, sin tener en absoluto idea de cuáles son los ingredientes y de cómo se hace. Pero utiliza lo que tiene a mano. ¿Qué tiene a mano un alfarero? Pues arcillas de diferentes colores. Así que las mezcla tranquilamente en su taller, cuidadosamente, tomando como modelo la foto que ha encontrado en internet. Y finalmente esa pizza de arcilla de diferentes colores la mete en su horno, la hornea y cuando la saca, la prueba. Evidentemente no es lo que esperaba, no está especialmente sabrosa, la textura no es lo que esperaba, no se puede masticar. Así que sus conclusiones, como no pueden ser de otra forma, son que no existe la pizza piemontese. Evidentemente no ha diseñado el experimento adecuadamente ni ha tenido en cuenta todas las variables. Pues esto lamentablemente es un error que muchos investigadores cometen incluso a fecha de hoy y algunos no deberían hacerlo porque son científicos, se les presupone una formación y unos conocimientos. El que lo haga un paracaidista, como yo le llamo, alguien que sin los necesarios conocimientos bucea en temas que le son ajenos, pues es muy fácil cometer errores, pero que lo haga una persona supuestamente cualificada me parece grave. Así que los experimentos se deben de hacer o con personas vivas o con cadáveres. No me vale ningún otro tipo de cosa, no me valen maniquíes, no me vale absolutamente nada. Y tampoco me vale usar pintura ni ningún líquido cromático. Tienen que usarse fluidos biológicos humanos, líquido pleural, líquido pericárdico, sangre pericárdica, líquido de edema pulmonar. Y si no es así, lo siento, pero las conclusiones de sus experimentos no tienen ningún valor. Es lo que hay y no se acepta en el ámbito científico o no debe aceptarse. Debo decir que, a pesar de todo lo que se ha publicado, sobre todo en los últimos años, el mecanismo de formación de la imagen de la síndrome hoy es absolutamente desconocido.
y no tenemos tecnología suficiente en pleno siglo XXI para hacer nada que se le parezca. Se puede conseguir algún resultado esperanzador, pero que no reproduce todas las características de la imagen sindónica, y eso sigue siendo real a fecha de hoy. ¿Cuáles son las características de la imagen sindónica? Pues las que tienen ustedes ahí a su izquierda. Es muy superficial, no afecta a toda la profundidad del lienzo, es muy detallada, muy pormenorizada, es estable a altas temperaturas, no desaparece con las consecuencias del incendio, por ejemplo, no hay pigmento, sobre esto insistiré un poquito más adelante. La imagen tiene información tridimensional, se comporta en algunas características como un negativo fotográfico, pero no es un negativo fotográfico, no hay direccionalidad, luego no ha sido pintada, es químicamente estable, no se destruye con reactivos potentes como ácidos o álcalis y es estable al agua. Cuando se apagó un incendio echando agua, no se borró la imagen. Es decir, que queda descartada totalmente la hipótesis de que se ha realizado usando pinturas, tintes o algún tipo de polvo, tampoco por contacto directo con el cadáver, la teoría vaporigráfica tampoco se sostiene y la mezcla de vapores y contacto tampoco se sostiene. La única hipótesis es que se pudo producir por algún tipo de radiación, calor, luz o circunstancias que hoy no terminamos de conocer. Debo decir que la física clásica, la física newtoniana, está en permanente revisión desde que apareció la mecánica cuántica y otras cosas que están surgiendo ahora. Así que cada vez se descubren nuevos tipos de energías, nuevos tipos de cosas. Y bueno, pues esta es otra de las cosas que estamos investigando y que son muy prometedoras, estamos obteniendo resultados, pero que aún es prematuro hablar de ellas. Además, se produjo lo que se llama efecto Mercator, es decir, que aunque las manchas de sangre están anatómicamente donde debían estar, la imagen sindónica, al reproducir en un plano de 2 dimensiones las estructuras de un rostro tridimensional o de un cuerpo tridimensional, pues se deforma produciendo lo que se llama efecto Mercator, y que es absolutamente visible tanto en el caso de la síndone como en el caso del sudario. Esto hace que las heridas aparezcan en zonas a veces alejadas, cuanto más lejos del eje de la cara, más alejadas del lugar en el que se produjeron. Y esto, pues también algunos investigadores que no han tenido en cuenta esta circunstancia, pues les ha llevado a conclusiones erróneas. Repito que hay que usar personas vivas, cadáveres o cráneos o, en el peor de los casos, modelos humanos, pero lo mejor, desde luego, son personas vivas o cadáveres. Cualquier otra cosa no es lo óptimo, no es lo adecuado. Y, por supuesto, los cuerpos deben estar no solo en posición vertical, sino también en posición horizontal. El cuerpo sufrió cambios, modificaciones, traslados, así que todo esto hay que reproducirlo, si no, pues las conclusiones son las que son. Experimentar con todas las posibilidades, no solo lo que nos cuentan los evangelios, sino con todo lo que se nos pase por la cabeza, con todo lo que un experto en lesiones en seres humanos pueda suponer que pudo ocurrir, y algunas de ellas pues nos saldrán con resultados positivos y otras no, pero la investigación es así. Que por ejemplo, este reguero de sangre que aparece en el sudario de Oviedo, la sangre fluyó por boca y nariz en 2 tiempos, hacia abajo cuando el cuerpo estaba en posición vertical, hacia arriba cuando estaba en posición horizontal, con la cabeza un poquito más baja que el cuerpo, por eso salió de esta forma. Además, ¿por qué se produjo esta hemorragia en forma de épsilon? Pues muy sencillo. Esta persona tenía el ceño fruncido en ese momento como consecuencia probablemente del dolor cuando salió la sangre y reprodujo las arrugas de la piel, las arrugas de expresión. También conviene hacer contrapruebas, como en este caso. En una de las esculturas de Miñarro se tintó usando sangre cadavérica. Luego se puso un lienzo de características similares al sudario y, como podemos ver, pues las imágenes coinciden. Esto son contrapruebas y son muy convenientes y necesarias de hacer. Vamos a insistir un poquito en la teoría de la pintura. Bueno, debo decir que a fecha de hoy hablar de que esto fue pintado es absolutamente ridículo, de que fue una paleofotografía es absolutamente ridículo. Y les pongo un ejemplo. Con los medios que disponemos hoy en día, por ejemplo, en la Universidad de Murcia, hemos podido encontrar contaminación a nivel atómico, es decir, hemos podido encontrar simplemente unos pocos átomos contaminantes de un metal muy raro que se llama talio y que no esperábamos encontrarlo, pero tampoco al final ha sido una sorpresa. El talio se utilizó mucho durante una parte del siglo XX como raticida y, pues lógicamente, pedimos que investigaran en
en el archivo de la Catedral de Oviedo y efectivamente se utilizó talio como raticida en algún momento en la Catedral de Oviedo durante el siglo XX. Es decir, que si somos capaces de encontrar unos pocos átomos como contaminantes, el que se nos haya pasado a los investigadores encontrar restos de pintura es absolutamente ridículo. Lo siento, esto a nosotros nos ofende profundamente y a cualquiera con un poco de inteligencia también. Sí que hay pintura, no voy a negarlo, efectivamente hay pintura, pero son trazas absolutamente insignificantes y son solo contaminantes. ¿Por qué están ahí? Muy sencillo. Porque en el pasado se han hecho muchísimas copias de la síndone con pintura, efectivamente. Y muchas de ellas luego se santificaron por contacto con el original cuando la pintura estaba seca, pero se produjo lo que se llama transferencia en el ámbito de la medicina legal y forense, es decir, parte de la sangre llegó a la copia, que lo que se pretendía, santificarla por contacto, pero también una parte pequeñita de la pintura pues se transfirió a la síndone y también al sudario, y por eso hay contaminación de pintura. Pero repito, es contaminación y en cantidades absolutamente insignificantes. No, la imagen sindónica no ha sido pintada. Y aunque se dice que es un negativo fotográfico, tampoco es del todo cierto. Comparte algunas de sus características, pero no todas. No es un negativo fotográfico con todas sus características. Otra de las cosas que se ha dicho es que el STURP, el primer equipo científico que investigó la síndrome de Turín, pues que la NASA había investigado la síndrome. Bueno, esto no es cierto. Simplemente gran parte de los investigadores, casi todos, eran miembros de la NASA. Pero la NASA no tuvo nada que ver como organismo con esta investigación. Es como decir que el Ministerio de Justicia del Gobierno de España está estudiando el sudario de Oviedo porque un forense español lo está haciendo. En este caso yo. No, eso no es cierto, ni muchísimo menos. Así que, repito, la NASA nunca ha investigado la síndrome. Y entramos en el tema del carbono 14. No nos da tiempo, me temo que me estoy pasando de tiempo, así que no voy a hablar demasiado del carbono 14. Pero sí voy a decir que la determinación de la antigüedad de objetos arqueológicos usando el método de carbono 14, como todos los métodos analíticos, tiene su margen de error, lamentablemente, con falsos positivos y falsos negativos, como estamos viendo pues, en nuestros días, por ejemplo, con la famosa epidemia que tanto nos preocupa. Y que incluso la persona, el científico que lideraba la investigación, llegó a reconocer por escrito que él mismo no consideraba que el resultado de la datación por carbono 14 de la síndrome de Turín mostrara que el sudario fuese algo falso, algo hecho por manos humanas. Así que siento decir, por las personas que esto lo toman como dogma de fe, que el resultado del carbono 14 no demuestra la falsedad de estos objetos arqueológicos. El sudario de Oviedo aún conserva muchísima información relevante que permanece inédita, y cuando digo inédita no digo que no hayamos publicado nosotros, que también hay cosas que aún no hemos publicado, sino que hay muchas cosas que aún no hemos sido capaces de descubrir por nuestra propia limitación como investigadores y también porque la tecnología no nos permite profundizar más. A pesar de que parece que hoy en día se puede hacer todo, pues no, la tecnología también tiene sus limitaciones y no podemos llegar a sitios a los que nos gustaría hacerlo. Pero es que con la síndrome ocurre exactamente lo mismo. Así que, como podemos ver, ambos lienzos tienen aún mucho que contarnos y que todos los investigadores coinciden en que son precisos nuevos estudios no destructivos y mínimamente invasivos, a ser posible no invasivos, sobre ambas reliquias. Así que ambos lienzos deben estudiarse al mismo tiempo de forma simultánea, sin confundir el valor propio de cada uno de ellos, pero sin prescindir al mismo tiempo de la información obtenida de cada uno de ellos, que puede servir, y de hecho sirve, para interpretar mejor al otro. Aquí tienen ustedes la bibliografía.
Cristo Rey.